Buenas noches, hermano, buenas noches. Vamos a dar inicio a este video. Fíjense que nosotros estamos viendo yo estoy viendo pues de esta situación que estamos viviendo hoy en día. No he podido grabar durante el día, estoy grabando de tarde, de noche. La otra semana voy a empezar temprano, primero Dios, y ustedes van a darse cuenta por mi trabajo, me está costando, pero de que le he hecho ganas, eso sí, le he hecho ganas, hermanos. Pues fíjense que sucede tantas cosas que hasta yo digo que me quieren asustar, pero yo les digo, hermanos, tenemos que estar, yo siempre lo he dicho, tenemos que estar preparados. Dice el Señor: sean mansitos como la palomita y listos como la serpiente, hermanos, porque tenemos que estar preparados para todo lo que venga en nuestras vidas. Fíjense todo lo que está pasando. Ustedes van a ver las redes sociales, están cargadas de noticias ahorita, queriendo asustar a todo mundo, a todo mundo, porque las redes, el internet llegan a todo el mundo. Y nosotros, cuando mi hijo me viene diciendo a mí: papá, fíjate que dice que ya va a ser la venida de Jesús, que ya esto dice que va a pasar terremotos, que hay terremotos, que todo eso está en la Biblia. Y yo le digo: mi hijo, le digo yo, por eso te digo, lee la Biblia, prepárate para que no te asuste, para que no te sorprendan, porque eso está pasando, hermanos, eso está pasando. Yo cuando era niño me asustaba porque decía yo: ¿qué voy a hacer cuando sea el fin del mundo? ¿Y dónde me voy a esconder? Si donde quiera que esté, ¿yo qué voy a hacer? Y aquella angustia, hermano, pues se asusta uno, se asusta. Entonces, por eso yo les digo, entra uno en pánico, porque uno no tiene idea de lo que el Señor le está ofreciendo, las promesas del Señor. Uno no tiene preparación para todo esto. Ahí entramos al mundo espiritual, hermanos. Ahí entramos a ese mundo espiritual. Como dice el Señor, no solo de pan vive el hombre. Ahí está la realidad de la palabra del Señor. Necesitamos prepararnos espiritualmente con la palabra del Señor. Entonces, bien, les introduzco esto porque por lo que se está viviendo. No se asusten, relájense, tranquilos. Como les dije, si estamos en el Señor y el Espíritu Santo está en nosotros, no nos vamos a poner así tensos, asustados, hermano. Va a haber un control, pero si nosotros no estamos preparados, yo se los dije, va a llegar el momento y tenemos que controlarnos. Bien, en el nombre de Jesús, fíjense que dada esta situación, yo estaba pensando en el nombre de Jesús dar un tema sobre el bautismo. Y es uno de los 7 sacramentos, ¿verdad? Que se está viviendo en la iglesia, que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos preparemos. Y ustedes saben de que cada sacramento, yo lo decía, es una vacuna, un antídoto para un cristiano, preparándose, hermanos, preparándose para el momento difícil, el ataque, para que nosotros en el momento difícil tengamos un escudo, tengamos nosotros un blindaje espiritual. Todo eso nos sirve, ¿verdad? Entonces, el bautismo, ustedes escuchan hablar mucho del bautismo. Ustedes han visto cómo se bautizan los hermanos separados, ¿verdad? Los hermanos protestantes, cómo se bautizan. Y yo una vez tuve un debate, fíjense, con tres pastores. Y fíjense que se convencieron de que lo que estábamos hablando en la Iglesia Católica era algo
bueno, real, cierto, que la Biblia misma lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo esto, hermanos, el tema del bautismo es muy importante, ¿verdad? Entonces, y veamos, nosotros desarrollemos este pequeño tema para que nos ayudemos, para que podamos tener una idea, una preparación muy personal, no para andar peleando. Por supuesto de que cuando alguien nos diga algo nos vamos a defender, eso ya es apologética, ¿va? Ustedes van a escuchar hablar mucho del padre Luis Toro, que habla, él sí debate, él hace unos debates muy fuertes, en donde ustedes se van a dar cuenta de que este sacerdote sí tiene mucha apologética para discutir estos temas. Él está preparado para esto, ¿verdad? Entonces, pero yo no debato con nadie. Pero ahora, si alguien me lo pide, lo hago, pues, pero no lo ando haciendo, no sé andarlo haciendo, solo esa vez que lo hice. Y estos hermanos quedaron convencidos. Y fíjense, hermanos, de que al final hay un espíritu de contradicción, que aunque ellos queden convencidos de que sí está uno en la realidad, en la verdad, ellos salen contradiciendo. Hay un espíritu de contradicción. Bien, fíjense que el bautismo es un sacramento. Este sacramento es algo que el Señor nos dejó para que nosotros estemos preparados. Y este bautismo es un sello espiritual, es algo que a nosotros nos regala el Señor, una llave para que nosotros alcancemos la vida eterna. Hay varias promesas por medio del bautismo, ¿verdad? Entonces, y para eso vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, verso del 13 en delante. Fíjense, hermano. No, del 23 en delante, hermano. Dice: por entonces vino Jesús de Galilea, dice, al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, le dijo Juan. Fíjense pues, Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Fíjense, hermano, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es verso 13 y 14, hermano. Disculpe que me confundí con la cita. Es Mateo 3, 13, 14. Fíjense, hermanos, lo que les estoy diciendo, lo que el Señor nos está diciendo en esta preciosa noche. Fíjense que cuando Jesús llegó con Juan al río Jordán, ustedes saben que Juan llegó al río Jordán. Esto está escrito, el Señor ya lo había anunciado por boca de los profetas desde el Antiguo Testamento. Lo había anunciado el Señor desde el Antiguo Testamento, y esto venía siendo anunciado hasta que llegó el momento. Ustedes saben que el Señor primero, fíjense, para esta misión cómo fue. Resultó embarazada Santa Isabel, ¿verdad? Que fue y Zacarías, que fue la mamá y el papá de Juan. Ellos eran unos ancianos. Fue algo ya, un plan salvífico que el Señor ya tenía para la humanidad. Fíjense pues,
Y llega el momento que Juan se lleva por un corto tiempo de edad a Jesús. Y Jesús fue engendrado. Anteriormente también siempre está en la escritura, por obra y gracia del Espíritu Santo, en una jovencita que se llama María, que ahora nosotros la tenemos en nuestra iglesia. Es una bendición que es nuestra madre, la siempre Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, le resumo todo esto, se los toco, les digo esto porque para que tengamos una secuencia a lo que quiero llegar. Entonces, ya Juan crece, se hace hombre y empieza Juan a cumplir la misión que el Señor le había encomendado, que Juan para eso había venido. Y llega al desierto, que eso es lo que decía el profeta Isaías. Llega al desierto, al río Jordán, y empieza Juan a predicar. La prédica de Juan se trataba del arrepentimiento, la conversión, porque el reino de los cielos ya estaba cerca. Y en eso Jesús llegó a bautizarse ahí. Juan confesaba y bautizaba. Juan el Bautista. Fíjense. Y cuando Jesús llega, pero Juan hablaba de uno que iba a llegar, que decía que él no era ni digno ni de desatarle las sandalias, ¿verdad? Entonces hermanos, llega el momento del bautismo de Jesús. Y es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es lo que estamos leyendo. Y fíjense, hermanos, cuando Jesús llega, ¿qué le dice Juan? ¿Verdad? Y Juan, he aquí, dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús entró al río Jordán para que Juan lo bautizara, dice la palabra. Y cuando Juan lo iba a bautizar, dice que le dijo Juan, ¿cómo quieres tú que yo te bautice? Debería ser yo quien tiene que ser bautizado por ti, le dice Juan. Imagínense ustedes, Juan reconocía quién era el que había llegado. Juan reconocía, él sabía quién era el que había llegado. Fíjense, hermanos, y Jesús se da cuenta que Juan sabía quién era, y le dice, deja que hagamos por esta vez. Fíjense bien, el Señor le contesta que deja que hagamos por esta vez lo establecido, lo debido, lo que tendríamos que hacer para que se cumpla la escritura, para que se cumpla el mandato, ¿verdad?, del Señor, del Dios Padre. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús, nosotros sabemos que Él era el mismo Dios. Él era el Hijo, pero Él era el mismo Dios. Acuérdense usted que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Nosotros en la iglesia tenemos esa dicha de la Santísima Trinidad. Fíjense, hermanos, y cuando Jesús llega, que es el mismo Dios, le dice que hagamos esto para que se cumpla lo establecido. Hermanos, y cuando Jesús es bautizado, Jesús no tenía necesidad de bautizarse. Fíjense ustedes, Jesús no tenía necesidad de bautizarse. El Señor se bautiza para enseñarlos a nosotros. Pero fíjense qué tremendo esto, porque cuando Juan está, antes de que Juan bautice a Jesús, ustedes lo van a leer atrás, dice que Juan bautizaba para el arrepentimiento. Pero detrás de mí, decía Juan, viene uno con más poder que yo no tengo ni derecho de desatarle ni las sandalias. Imagínense, hermanos, ni las sandalias. Y dice que él trae la pala en la mano para recoger la paja y echarla al fuego. Hermanos, ya tiene la hacha para volar el árbol y echarlo al fuego, decía Juan. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿quién iba a llegar? Jesús. De él hablaba Juan. Fíjense.
Y decía, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Ah? Y Juan, ¿cuál era el bautismo de Juan? Era del agua. ¿Ah? Y Jesús iba a llegar a bautizar con el Espíritu Santo. Hermano, si nosotros nos ponemos a reflexionar, ya Jesús ya no iba a bautizar con agua. Ya Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y fíjense ustedes, este tema bastante de ponerse a meditar. Y cuando Jesús se bautiza, ¿qué pasa? Dice que se abren los cielos. Vean qué bonito. Se abren los cielos y desciende una palomita que era el Espíritu Santo y bajaba a posarse en Jesús. Imagínense ustedes qué mensaje el Señor nos está dejando con esto. ¿Ah? Cuando nosotros los bautizamos, hermanos, ¿qué pasa? ¿Ah? El Señor nos está dejando un mensaje precioso, que cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser parte de esa bendición, de ese reino, porque cuando nosotros nos bautizamos, por supuesto que no vemos cuando se abren los cielos como cuando Jesús se bautizó, pero el Señor nos está dando a conocer que en ese momento que nos bautizamos, hermanos, somos herederos de ese reino, somos herederos de esa mansión, de ese regalo que el Señor nos quiere hacer por medio del bautismo. Fíjense. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermano. Mire, pues, el tema, yo siempre me quedo corto con los temas porque son 20 minutos los que tengo para dar mi tema. Pero miren, hermanos, este tema del bautismo es muy precioso, muy lindo, muy lindo. ¿Ah? Fíjense, además de que nosotros pasamos a ser herederos del reino por medio del bautismo, además de eso, tenemos más bendiciones. Tenemos más bendiciones por medio del bautismo. Como les dije, nosotros con todo esto nos estamos equipando, nos estamos armando, hermanos. Nos estamos armando de una manera espiritual. Es increíble, es increíble. Lo espiritual no se puede ver, pero solo de imaginarse. ¿Ah? Ser hijos, fíjense pues, pasamos a ser hijos de Dios, hijos, ¿ah? Herederos del reino, fíjense, por medio del bautismo. Y cuando nosotros pasamos a ser hijos del Señor, ¿ah? ¿Qué tenemos? Tenemos toda la bendición, toda la protección, ¿ah? De un Padre, de un Papá, de un Dios vivo. Tenemos todo, hermanos. Entonces, como les digo, este tema está muy precioso, pero a la vez yo siento que nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero vale la pena hablar de esto. Y continúa. Imagínense ustedes cuando uno no es bautizado. ¿Ah? Imagínense ustedes desde que nosotros nacemos, como dicen nuestros hermanos protestantes, hermanos, fíjense pues, dicen de que ellos no se bautizan niños porque si el Señor se bautizó ya grande. Pero el Señor se bautizó grande. El Señor no tenía necesidad de bautizarse, si no tenía pecados. ¿Ah? Pero nosotros desde que nacemos, hermanos, nosotros venimos de una unión de una mujer y un hombre y traemos el pecado original del que se habla desde un principio fíjense, hermanos, cuando Adán y Eva introdujeron este pecado y vino este pecado a destruir a aquella bendición que el Señor nos había dado de vivir en un paraíso. ¿Ah? Entonces, fíjense, hermanos,
llegamos a la conclusión de que tenemos que ser bautizados aunque seamos niños, porque en una de esas nosotros llegamos a morir, un bebé llega a morir, no se lleva esta gran bendición, tiene que llevarla. Imagínense yo con mi hijo muy pequeñito y mi hijo, el Señor se decide llevarse, porque los hijos no son de uno, hermano. Nosotros vivimos aquí, pero nosotros no pertenecemos al Señor, ¿verdad? Entonces, ya les digo, este tema está muy precioso, ¿verdad? Entonces, yo les encargo, hermanos, que lo tomemos muy en cuenta, y aquellos que no son bautizados, porque hay mucha gente que no es bautizada, y yo les digo que tome en serio esta situación para que el Señor le pueda dar esa bendición. Y para eso vamos a decir, para finalizar este tema, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, para que cubras con tu sangre a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese bautismo, por todos los que somos bautizados. Gracias, Padre. Cubre con tu sangre a todos los bautizados. Ayúdanos a alcanzar ese premio, esa bendición que tú nos prometes por medio del bautismo. En el nombre de Jesús todo te lo pedimos y te lo agradecemos. A ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.